Buen día a todos, les saluda Carlos Antonio Balbuena Grimaldo para presentar un tema que está en el debate nacional, el retorno a la semipresencialidad educativa. Nuestro afán es contribuir con el debate sobre este importante paso educativo, después de 19 meses de cierre de todas las instituciones educativas del país. Para ello nos planteamos una serie de interrogantes, como son: ¿es posible el retorno gradual a las labores presenciales en las instituciones educativas de todo el país? ¿La institución educativa prestan las condiciones favorables para el retorno a las labores educativas presenciales? ¿El equipo directivo está dispuesto a retornar las labores presenciales? ¿El equipo docente está dispuesto a retornar de forma gradual a las labores presenciales? ¿El personal administrativo estará dispuesto a retornar sus labores en la institución educativa? ¿Los padres de familia estarán dispuestos a enviar a las y los estudiantes a las labores educativas con algún grado de presencialidad? ¿El contexto donde se ubica el plantel presta las condiciones para un retorno gradual y seguro a las labores educativas? Todas estas interrogantes intentaremos resolverlo. ¿Qué normatividad existe para la realización de actividades semipresenciales y presenciales? La normatividad existente se basa en 4 principios, los cuales son el retorno seguro, el retorno flexible, el retorno gradual y el retorno voluntario. La normatividad es la siguiente. La resolución ministerial número 121-2021 Minedo, donde señala las disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas y privadas en la educación básica de los ámbitos rurales en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. El Decreto Supremo número 025-2021, Sector Salud, donde se prorroga el estado de emergencia sanitaria declarado por diversos decretos supremos. La Resolución Ministerial número 245-2021 del Minedo, que señala las estrategias para el buen retorno del año escolar y la consolidación de aprendizajes del 2021 y 2022. La Resolución Ministerial 199-2021 del Minedo, que incorpora un párrafo de seguimiento y monitoreo de la provisión del servicio educativo semipresencial o presencial y potencial suspensión temporal de la presencialidad. Y el Decreto Supremo número 014-2021 Minedo, que declara en emergencia el sistema educativo peruano a nivel nacional. ¿Por qué regresar a un grado de presencialidad en las labores educativas? Son razones emocionales en nuestros estudiantes, afectación en los aprendizajes, las razones académicas y pedagógicas, la violencia familiar contra estudiantes y especialmente las niñas, las marcadas desigualdades que está dejando la pandemia del COVID-19. Estadísticas de diversas entidades nacionales e internacionales ponen al sistema educativo peruano en alerta roja. Afectación en la salud física de nuestros estudiantes, la acelerada deserción escolar, la pérdida de productividad futura del país, al no desarrollar habilidades básicas y fundamentales que les permita insertarse posteriormente en el mercado laboral a puestos de trabajo de calidad. El sistema educativo peruano no ha estado preparado para la virtualidad y la alta brecha digital y de conectividad. ¿Qué indicios abona para el retorno a la presencialidad educativa? Se han aperturado transportes masivos, centros comerciales, tiendas, mercados y supermercados. También cines, teatros, restaurantes, casinos y conciertos. Se han aperturado parques, centros de esparcimiento públicos y privados. La vacunación al personal docente y administrativo avanza a un 60% hasta la actualidad. Según estudios del Banco Mundial hechos en Europa y Norteamérica, demuestran que las aulas abiertas no implican mayores contagios para estudiantes, profesores y el resto del personal. Estudios científicos han demostrado que los colegios no son grandes focos de transmisión del virus, si se siguen los cuidados y protocolos necesarios. ¿Qué preocupaciones trae el retorno a la presencialidad a la comunidad educativa? El tema de la bioseguridad en las instituciones educativas. La infraestructura educativa no está preparada para esta coyuntura prepandemia y pospandemia. Temores a movilizar a los estudiantes en el transporte urbano. Personal de la institución educativa y estudiantes con algún tipo de riesgos en salud. Insuficiencia de espacios con aforo permitido. Déficit de espacios abiertos y con buena ventilación.
dudas en apoyos del sector salud para el monitoreo del buen retorno, las condiciones epidemiológicas del sector que se ubica la escuela, las condiciones territoriales. Muchos estudiantes no habitan en el sector donde estudian, temores a las nuevas variantes del COVID-19. ¿Cuál es la información en experiencias de semipresencialidad en el Perú? 4.818 instituciones educativas han aperturado su labor semipresencial en el país. La mayoría de estas instituciones están en el ámbito rural. El 15 de septiembre del 2021 han aperturado muchas instituciones educativas en diversas zonas urbanas. La atención la harán de manera semipresencial. No hay información sobre contagios masivos por reapertura de estos centros de estudio, salvo caso aislado en el distrito de La Molina, en Lima Metropolitana. Las clases en las zonas rurales se hacen de manera interdiaria y alternando las semanas. No se ha dejado de lado la virtualidad en las labores educativas de manera semipresencial. Se inició las labores educativas en áreas territoriales de baja tasa de contagio y mortalidad por casos de COVID-19. Estos lugares tenían problemas de conectividad por situaciones estructurales del propio sistema educativo. ¿Cuál es la experiencia de presencialidad educativa en el mundo? Todos los países de Europa y Asia han vuelto a las labores educativas presenciales. De todos los países latinoamericanos, solo 5 mantienen las aulas cerradas, entre ellas el Perú. Los sistemas educativos de los países que han reaperturado las labores presenciales cuentan con las condiciones adecuadas para hacerlo. El distanciamiento físico es necesario en la reapertura de labores educativas. Los protocolos de bioseguridad son estrictos. El aforo y ventilación de las aulas son tomadas en cuenta. Los procesos de reapertura fueron seguros, graduales, voluntarios y flexibles. Se hizo en un proceso de educación híbrida en todos ellos. ¿Qué dice la política sobre el retorno a las labores presenciales y o semipresenciales? Jaime Saver Echandupí, ex ministro de Educación y actual director de Educación del Banco Mundial, en diversas entrevistas periodísticas señaló lo siguiente: se debe permitir la reapertura de las escuelas, ya que para los estudiantes ha sido limitado el aprendizaje. La pandemia ha afectado en lo emocional. La escuela iguala oportunidades a todos los estudiantes, no solo en términos de aprendizaje académico, sino salud mental y socialización. Hay un sentido de urgencia para el retorno inmediato a las clases. Lo remoto no reemplaza a lo presencial. Lucio Castro Chipana, secretario general del SUTEP, en una conferencia en Lambayeque aseguró que no existen las condiciones mínimas que aseguren el regreso a la presencialidad de las clases en los colegios. Señaló además que a la fecha el 60% de los docentes han sido vacunados, pero espera que sea la totalidad. También aseguró que el retorno a las aulas en el país no está condicionado a los pedidos sindicales de su gremio, sino a condiciones básicas para preservar la seguridad de los niños. Martín Benavides, ex ministro de Educación, señaló que hay una agenda que es de emergencia educativa, que tiene que tener prioridad a uno. No es que el ministro tenga que ser únicamente un habilitador. Ese es el esquema que se ha tenido en el último año. El ministro tiene que ser promotor, tiene que convencer a los docentes, y es preocupante que de las 80.000 instituciones educativas que están habilitadas para el retorno, solo estén abiertas 8.000. Hernando Ceballos, ministro de Salud, afirmó: el 2022 se evaluarán las condiciones generales de estado de los colegios. Ha recomendado al sector de educación que no acelere el retorno a clases. Hay un equipo del Minedu que trabaja las medidas. Desde el MINSA tenemos que acelerar la vacunación, tratar de proteger a los maestros y a los alumnos. En este momento hemos recomendado al Minedu que no acelere el retorno a clases para este año. Se pueden ver modelos pilotos, pero no estamos en condiciones de clases presenciales de manera global. No se puede arriesgar un retorno masivo de estudiantes de EBR para este año 2021. Juan Cadillo, ex ministro de Educación, indicó lo siguiente: se debe escuchar al Ministerio de Salud para poder retornar a las clases presenciales, a fin de cumplir las condiciones de bioseguridad. Asimismo manifestó que cada institución educativa debe tener la responsabilidad de establecer su retorno a clases. Es hora de dar responsabilidades a los maestros, a los padres de familia y a los propios estudiantes, de que pacten las mejores formas de retorno escolar. Guido Bellido,
ex premier de la República, señaló en su presentación al Congreso lo siguiente: este año se vacunará contra el COVID-19 al 100% del personal docente y no docente del país, de todos los niveles y modalidades de la educación básica, tanto en ámbitos rurales como urbanos. Al 9 de agosto de este año, el 59% de los docentes ya había recibido su primera dosis, en tanto que el 37% de esa población ya contaba con ambas dosis. En el segundo trimestre de este año se implementará el plan de retorno a la presencialidad, que será gradual, seguro, flexible y voluntario. Para ello se proyecta en lo que resta del 2021 la vacunación del 100%, repito, el 100% del personal docente y no docente. Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación, afirmó: el retorno a clases no debería estar sujeto a discrecionalidad. Señaló que se requiere decisiones serias que respondan a una estrategia y a un plan que atienda la situación epidemiológica. Depende ahora sobre todo de los gobiernos regionales, pero también de los docentes, los padres de familia, del personal de la escuela y el minero. Carlos Gallardo, el actual ministro de Educación, aseguró que su sector está a favor del retorno seguro a clases y que se realice con la mayor responsabilidad y prudencia. Se impulsará un proceso en el que se prioricen el tema del aforo y el uso de espacios abiertos. No nos descuidemos de esta situación. En algunos países se está dando una cuarta ola. Se trabajará en una nueva orientación curricular el próximo año donde se priorice la situación vital y emocional. Mirta Vázquez, la actual premier de la República, señaló que la meta planteada por el gobierno en torno al regreso a clases es que para el mes de marzo del 2022 se retorne a la presencialidad, de modo que para julio del 2022 el 99% de instituciones educativas atiendan plenamente a todos. El presidente de la República, Pedro Castillo, en el Congreso declaró en emergencia el sistema educativo del Perú durante el segundo semestre del año 2021 hasta el primer semestre del año 2022. Esto debido a los efectos negativos como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Como es público, el pasado 28 de julio, tras jurar como jefe de Estado para el periodo 2021-2026, el presidente anunció que se tomará esta medida con el fin de recuperar los aprendizajes y evitar que la falta de equidad en el magisterio siga creciendo. ¿Cómo planificar la gestión de la reapertura con algún grado de presencialidad educativa? Preparar la reapertura escalonada y parcial y el plan de retorno. Implementar protocolos de higiene y salud para la comunidad educativa. Asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de higiene al interior de la institución. Proteger la salud, la seguridad y la nutrición de los estudiantes y sus familias. Generar un clima de confianza y seguridad en el centro educativo. Ofrecer apoyo socioemocional para la comunidad educativa. Implementar medidas para reducir la deserción y el ausentismo escolar. Reducir las brechas de aprendizaje. Organizar el trabajo docente para la enseñanza presencial a distancia y virtual. Facilitar el acceso a recursos y materiales educativos a docentes y estudiantes. Aplicar buenas prácticas pedagógicas y de gestión para la enseñanza y los aprendizajes. Garantizar recursos y logística para la reapertura. Monitorear el plan para la toma de decisiones. Revisar el aplicativo SARES. Tener el visto bueno y la autorización de las instancias educativas locales. ¿Qué dicen los colectivos de padres sobre estos temas? El grupo Volvamos a Clases Perú, cuya representante afirma que no hay voluntad política del gobierno a favor de la educación. La Coordinadora Nacional de Padres y APAFAS del Perú anunció una movilización para el próximo miércoles 22 de septiembre en contra del inicio de clases semipresenciales en Lima Metropolitana.